Muy bien, hoy se va a estar presentando en la legislatura de Neuquén, más precisamente ahora en algunos minutos nada más, 11 de la mañana, el informe anual 2024 de gestión y monitoreos del Comité Provincial de Prevención de la Tortura de Penas y otros tratos o penas crueles, inhumanas y degradantes. Esta presentación se realiza justamente a través del cumplimiento de un artículo de la ley 3213 y a partir entonces de las 11 de la mañana en el Salón de la Memoria de la Legislatura de Neuquén se va a conocer justamente este informe. Pero para conocer justamente un poco más de qué se trata esto, nosotros ya estamos en comunicación telefónica con Roberto Samar, que le damos la bienvenida. Hola Roberto, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a No La Ven. Hola, ¿cómo están ustedes? Muy bien, excelente. Muchísimas gracias por estos minutos. Para preguntarte en primer lugar, ¿de qué se trata justamente este informe y por qué anualmente se realiza? Bueno, el Comité para Prevenir la Tortura, en realidad, para poner en contexto, no es un organismo que se crea, es un organismo extrapoder que tienen que crear todas las provincias de nuestro país, que bueno, por suerte Neuquén cumplió con eso, no todas las provincias lo hicieron, pero tiene que ver con el marco de convenciones internacionales que viene adhiriendo nuestro país desde el año 86, ¿no? Del gobierno de Raúl Alfonsín. Y en ese marco, lo que prevé la ley nacional, pero también la ley provincial, es un organismo que pueda controlar al mismo Estado, ¿no? En realidad, los mismos poderes del Estado. Entonces, el comité lo que tiene es la facultad de relevar todos los lugares donde hay personas que no pueden salir libremente, ya sea en comisarías, unidades de detención, pero también está previsto que pueda hacer monitoreos en, no sé, en espacios para adultos mayores, espacios donde hay personas con consumos problemáticos o espacios de personas con un problema de salud mental. Y sobre esos recorridos, esos monitoreos que va haciendo el comité, lo que prevé la ley es justamente que se pueda visibilizar lo que pasa en esos lugares y sobre esa información hacer recomendaciones de, bueno, cuáles son los derechos que hay vulnerados en esos lugares donde las personas no pueden salir libremente, que muchas veces no pueden mostrarse qué es lo que está pasando ahí. Entonces lo que vamos a hacer hoy justamente es eso, es poder mostrarle a autoridades de los tres poderes del Estado, también va a haber organizaciones de derechos humanos, autoridades universitarias, personas de la comunidad en general, mostrar, bueno, qué es lo que fuimos recorriendo en este primer año de gestión, que lo concentramos en las 3 unidades de Neuquén Capital y unas 12 comisarías de la zona. Muy bien, este informe anual, ¿quiénes son los encargados o encargadas de ir relevando justamente los datos en cada una de estas unidades que recién mencionabas? Bueno, en realidad hay un proceso de selección, ¿no? Digamos, somos un equipo de 8 comisionados y comisionadas, que 5 fuimos propuestos por las organizaciones de derechos humanos, después entrevistados en la legislatura y ahí se hizo un proceso de selección, y después 3 son representantes de las fuerzas mayoritarias del Poder Legislativo. Pero la verdad que, digamos, es un equipo súper interesante porque los 8 somos personas que venimos trabajando en la temática hace muchos años, muy comprometidos, así que... Y después la ley prevé que se puedan contar con 5 empleados más, pero sin embargo eso, bueno, lamentablemente todavía no se pudo concretar, pero bueno, lo importante es que ya el comité está trabajando, está en marcha, y pudimos entrevistar, por ejemplo, la unidad 11, que es la unidad más grande que depende de la provincia, pudimos entrevistar a 220 personas que están alojadas en esa unidad, preguntándoles cómo era la alimentación, cómo eran las condiciones materiales. Detectamos, no sé, por ejemplo, personas que estaban durmiendo en el piso sin tener un colchón, o serias dificultades con la alimentación que recibían, o, por ejemplo, también la vulneración del derecho al trabajo. Es decir, encontramos una serie de situaciones complejas, graves, que bueno, nosotros se los vamos informando en esos casos puntuales, esencialmente al Poder Ejecutivo, ¿no? Para que tome medidas y que eso se pueda ir corrigiendo, o por lo menos, bueno, hacer un primer llamado de atención. Muy bien, ¿hace cuántos años se realiza este ejercicio de poder conocer año a año cómo está la situación justamente de aquellas personas que están privadas de la libertad? Bueno, acá en nuestra región el comité empezó a funcionar a fines del año pasado. Bien. Y los monitoreos lo empezamos a principios de este año, porque también desde que nos designaron hasta empezar los monitoreos,
hubo un proceso, por ejemplo, en el cual fue todo un debate de la construcción de los instrumentos para las entrevistas, la generar credenciales, chalecos identificatorios, ¿no? Digo, porque, digamos, hay todo un proceso de notificar a las autoridades de seguridad, de la policía, de que estábamos en funcionamiento, es decir, hubo todo un proceso, así que en concreto los primeros monitoreos fueron a principios de este año, y un poco lo que se va a dar cuenta hoy es hacer público en esos informes que algunos informes específicos ya están disponibles, ¿no? Así que es información que es pública, porque la verdad que, como siempre decimos, no digo, garantizar derechos es lo que reduce la violencia, ¿no? Digo, cuando nosotros una persona, para esto me parece que es importante para la audiencia, digo, si una persona cuando está privada de su libertad puede ejercer el derecho al trabajo, que lo establece una ley nacional, y aprende un oficio, y se vincula al mundo productivo, y tiene un ingreso que, como dice la ley, tiene una reserva económica para cuando recupere la libertad y no está desesperado, eso ayuda a que haya menos violencia, porque cuando esa persona recupere la libertad va a tener más herramientas, ¿no? Entonces, ¿cómo todo esto que vamos marcar estas cuestiones vinculadas a los derechos de esas personas es una política, si se quiere, de reducción de violencia, ¿no? Si se cumple con esas recomendaciones que vamos marcando nosotros. Roberto, hace tiempo nosotros venimos marcando aquí al aire situaciones que se vienen viviendo en la ciudad de Buenos Aires con la fuga de determinadas personas en distintas alcaldías y comisarías a lo largo y a lo ancho de la ciudad de Buenos Aires. Se ha dado también en la provincia de Buenos Aires y acá tampoco la provincia ha sido la excepción. Hemos visto que en algunas comisarías también algunos presos se han fugado. Nosotros venimos dando cuenta de esta situación justamente carcelaria de sobrepoblación, superpoblación en unidades que son de detención penitenciarias, pero en otros casos que no están aptas para eso, como son las comisarías. ¿Cuál es el relevamiento que han hecho ustedes y cuál es la situación que han percibido justamente en las comisarías y en las unidades penitenciarias? Bueno, un poco lo que vos decís, ¿no? Digamos, lo que pasó, primero en el contexto nacional, hay una situación compleja que se viene viviendo hace años, que es el aumento de la tasa de prisionalización. Es decir, hay un discurso que uno, digamos, de un discurso vinculado a temáticas de la inseguridad que está muy instalado en la agenda pública, y lo que eso lo que fue haciendo también como reclamo es que aumentara la cantidad de personas privadas de su libertad en condiciones muy precarias. Y eso lo podemos ver cómo va creciendo año a año. Es decir, cada vez tenemos más personas presas, ¿no? Y en condiciones muy precarias. Lo cual no necesariamente eso redunda en mayor seguridad, ¿no? Claro. Y en Neuquén, puntualmente, lo que pasó en nuestra provincia es que en los últimos años se daba el mismo fenómeno. El Poder Judicial, cuando vio la degradación de las personas en las unidades de detención, dijo, no puede ingresar más personas a la unidad 11, a la unidad 12 y a la 16, y eso hizo que empezaran a colapsar las comisarías. Claro. Entonces, lo que nos encontramos hoy por hoy, que es muy grave, es que en espacios que estaban pensados para que una persona esté no más de 72 horas como máximo, hay personas que están alojadas hace meses. Entonces, en un lugar, por ejemplo, en una comisaría encontramos una persona en una celda que no tiene ninguna entrada de luz, ahí tampoco tiene acceso a un patio, es decir, que estaba en un lugar donde no tiene ni siquiera el mínimo contacto con la luz solar durante 5 meses. Eso genera consecuencias psicológicas, pero también consecuencias en la piel, ¿no? Digamos, es como claramente una situación de degradación, ¿no? Por eso digo, me parece que lo que hay que pensar también es, digamos, medidas alternativas que no tengan que ver con el encierro necesariamente como la forma de resolver los conflictos, ¿no? También es importante eso, ¿no? Que podamos garantizar condiciones dignas, digamos, que es lo que establece toda la normativa vigente, nacional e internacional, pero también que empecemos a replantearnos el punitivismo, ¿no? Y las detenciones como la única forma de resolver los conflictos. Totalmente. Roberto, ¿qué le podemos decir a aquellas personas? Porque nosotros cuando planteábamos justamente esta situación de esta superpoblación en las cárceles, sobre todo también en las comisarías, sobre todo en estas situaciones también donde, bueno, justamente son lugares adaptados o pensados para ser transitorios y no para ser permanentes, como está sucediendo en las comisarías, ¿qué sucede con aquellas personas, por ejemplo, que a nosotros nos pasó que cuando empezamos a plantear esta temática, algunas víctimas justamente de hechos delictivos o aquellas que simplemente no han sido víctimas, pero mantienen esa cuestión casi de rechazo justamente a políticas de derechos humanos?
¿Cómo le podemos explicar a la opinión pública la necesidad justamente de crear espacios que sean acordes para aquellas personas que, a pesar de haber cometido algún hecho delictivo, merecen, como cualquier ser humano, un trato adecuado? ¿Cómo podemos justamente, no sé si cambiarle el pensamiento, pero por lo menos explicarle a estas personas la necesidad de que el tránsito de las personas que estén esperando quizás un juicio o ya están cumpliendo su condena, para que lo hagan de la manera más humanamente posible? Bueno, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Garantizar derechos reduce la violencia. Yo daba el ejemplo del trabajo en cárceles que te vincula a un mundo productivo, digamos, aprendes un oficio, que para aclararlo con la audiencia, lamentablemente es un derecho totalmente vulnerado en nuestra provincia. Ninguna persona privada de su libertad en Neuquén tiene el derecho a trabajar como lo establece la ley. Pero también hay un ejemplo concreto, por ejemplo, el centro universitario que funciona en la cárcel de Devoto. Hay un estudio que viene dando cuenta a la UBA que las personas que pasaron por el centro universitario de la cárcel de Devoto tienen una tasa de reincidencia mucho más baja de quienes no lograron pasar por ese centro universitario. Es decir, cuando a una persona se le garantiza el derecho al trabajo o a la educación, se reduce la violencia, ¿no? Se reduce por lo menos la reincidencia. Y por otro lado, si una persona es detenida por un caso de violencia de género, adentro de ese contexto de encierro debería de tener atención psicológica y dispositivos para trabajar esa violencia de género. Hoy por hoy eso en muchísimos casos, en la mayoría de los casos, no ocurre, ¿no? Entonces, si nosotros lo que queremos, lo que dice nuestra Constitución Nacional es que las cárceles tienen que ser para seguridad y no para el castigo, ¿no? Si queremos una cárcel que tenga la función de colaborar en la seguridad, lo que tenemos que hacer a esa persona es brindarle herramientas para que cuando esa persona recupere la libertad pueda, digamos, ejercerla de esa recuperación de la forma más plena posible y con la mayor cantidad de herramientas para no caer justamente nuevamente en hechos de violencia. Y después, déjame también decir una cosita más, no tenemos que perder de vista la selectividad del sistema penal, que generalmente las personas que terminan privadas de su libertad son personas que están en situación de pobreza, ¿no? Digamos, es decir, el sistema penal no selecciona a todas las personas por igual, ¿no? Digamos, selecciona generalmente a personas que se les vulneró ya en la sociedad el derecho a la educación, que estuvieron desocupadas o subocupadas, es decir, generalmente el sistema recae sobre las personas que están en situación de pobreza, ¿no? Y esto, entonces, es interesante pensarlo porque no es que la sociedad y el sistema penal divide a la sociedad entre buenos y malos, ¿no? Sino que en realidad, en general, lo que termina ocurriendo es que los que terminan ocupando esos espacios de degradación son las personas que son pobres. Totalmente. Bueno, una situación que se replica no solamente aquí en la provincia, sino en todo el país. Roberto, ¿cómo es justamente a partir de ahora? Porque entiendo que este va a ser el puntapié inicial para empezar a tener una comparativa, ¿no? Porque si es la primera vez que se puede realizar este estudio, ¿habrá comparativas con respecto a los próximos años? ¿Está bien? ¿Así lo entiendo bien? Totalmente, bueno, sí, en realidad tenemos varios desafíos por delante. Por un lado, poder, pues este año trabajamos sobre Neuquén Capital y las localidades de la periferia, ¿no? Digamos, también Plotier, Cenillosa y Centenario, pero nuestro objetivo también es poder visitar todo el resto de las unidades que están en otras localidades de la provincia, ¿no? Digamos, este año la verdad fue un año muy difícil a nivel recursos, trabajamos con cero recursos económicos, cero presupuesto, en realidad trabajamos esencialmente, únicamente recibíamos la remuneración de nuestros salarios, así que el objetivo del año que viene es poder contar con presupuesto para poder visitar justamente las unidades que están en Zapala, Chosmalal, y después, como vos decías, también poder hacer, en base a las recomendaciones, poder hacer un segundo monitoreo específico para decir, bueno, nosotros marcamos la sobremedicalización de las personas de la unidad 11. Bueno, pasamos un año después. ¿Cómo están esas personas? ¿No? Digamos, siguen estando igual. El Estado tomó nota de la recomendación que hicimos, tomó nota del Poder Judicial, bueno, y sobre eso ya seguir avanzando si hace falta en otro tipo de acciones, ¿no? Muy bien, Roberto, entonces hoy a partir de las 11 de la mañana en la legislatura se hace la presentación de este informe. Luego habrá acceso público a este informe que se va a presentar allí en la legislatura, más allá que recién contabas que había cierta parte que estaba disponible, ¿no?
Totalmente, sí. Los informes que hacemos son públicos, así que la idea es que justamente que sirvan como insumo para los poderes del Estado, pero para la comunidad, para seguir pensando políticas públicas, ¿no? Así que sí, la idea es justamente que esos informes estén disponibles, que se puedan difundir masivamente, que estén a disposición también de personas que estudian esta materia, digo, como puede ser, no sé, estudiantes universitarios, así que si quien lo quiera lo va a tener a disposición para poder trabajarlo. Perfecto. Roberto, te agradecemos el tiempo y los minutos de poder conversar justamente esta temática que nosotros ya hace un tiempo lo venimos tratando aquí, justamente teniendo en cuenta esta información que nos va llegando de distintos lugares, sobre todo de la ciudad de Buenos Aires, que vamos viendo este incremento en las fugas. Veníamos también planteando la necesidad de que, bueno, evidentemente se empieza a ver que las comisarías de todas las provincias se empieza a ver esta superpoblación y la complicación, ¿no? que atrae esto. Así que está bueno poder conocer justamente que hay informes, que hay gente que se encarga de hacer estos análisis, estos balances, estos estudios y sobre todo darlos a conocer es sumamente importante. Así que te agradecemos el tiempo y sobre todo la claridad en el tema. Bueno, no, muchas gracias por darle visibilidad a estas temáticas. Un abrazo muy grande. Un abrazo muy grande. Estuvimos conversando con Roberto Samar, él es integrante del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, algo que, bueno, justamente lo veníamos nosotros conversando y que nos pareció sumamente interesante poder traerlo a la discusión, esta problemática, ¿no? Que a pesar, vuelvo a insistir, ¿no? De que yo tengo un montón de conocidos, amigos que han sufrido justamente hechos de violencia, que a partir del hecho de violencia o han perdido algún ser querido o han perdido grandes sumas de dinero o grandes pérdidas justamente materiales, y todo esto está aparejado justamente a esto que viene sucediendo en los centros penitenciarios, en las comisarías, esta superpoblación que evidentemente viene arrastrando otras cosas, ¿no? De fondo, y entender que más allá de un montón de cuestiones hay ciertas condiciones mínimas y básicas para los seres humanos. Es sumamente importante poder comprender eso, ¿no? Recién lo mencionaba Roberto, que en la disminución en la reincidencia tiene que ver mucho también con la apuesta a que esas personas que están allí adentro tengan algún tipo de oficio, tengan algún tipo de capacitación, que pasen por algún tipo de justamente experiencia laboral interna. Bueno, hay un montón de cuestiones que se pueden llegar a pensar para poder que este círculo vicioso que lamentablemente tiene la justicia argentina de meter en cana, no juzgarlos nunca, soltarlos, y esta cuestión de entrar a la cárcel y salir como una puerta giratoria en donde entran y hacen un curso acelerado de seguir haciendo las cosas mal, bueno, en algún momento tiene que darse un corte, ¿eh? Nosotros dialogábamos con Roberto Samar, integrante del Comité Provincial de Prevención de la Tortura, que hoy van a estar presentando entonces el informe a partir de las 11 de la mañana en el Salón de la Memoria de la Legislatura de Neuquén. 8:43 en la República Argentina.